Buenas noches, queridos hermanos. Estamos alegres nuevamente esta noche de podernos congregar y de poder siempre glorificar el nombre de nuestro Dios por lo bueno que es. Hoy es un día especial para que usted pueda preparar siempre sus testimonios y para que de esta manera podamos hacer esto que nos gusta hacer, que es glorificar el nombre de nuestro Dios. Solo permítame poderles compartir la pantalla para la presentación que esta noche queremos dar. Vamos a hablar un poco de un tema de mucha importancia, como lo es pues el poder llegar a ser perfectos. Y cuando hablamos de ser perfectos, normalmente a qué nos referimos. El tema se llama Sed pues vosotros perfectos. Voy a apagar la cámara para poder dejar opción a los hermanos que están en las redes. La Biblia, vamos a dar cuenta que en el libro de Mateo capítulo 5 verso 48 nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una de las cosas que nos tenemos que preguntar esta noche es: ¿por qué Dios a usted, por qué Dios a mí nos pide que seamos perfectos? ¿Y qué es lo que quiere decir cuando nos dice que seamos perfectos? Hay conceptos claros que pues los diccionarios nos dan acerca de lo que representa esta palabra, y nos dice que perfecto es algo que está en buenas condiciones, sin mella, ni tampoco que tiene un defecto. Cuando hablamos de perfección, el mundo nos tira sus propios patrones, sus propias ideologías de lo que representa la perfección humana. Pero hoy no vamos a hablar de en sí esto, no vamos a hablar de lo que en realidad el mundo quiere con respecto a la perfección. Vamos a hablar de lo que Dios nos pide a usted y a mí, y por qué Dios nos pide que seamos perfectos como Él es perfecto. Pero para entender esto, tenemos que entender a qué se está refiriendo Dios cuando nos dice que seamos perfectos. Génesis capítulo 17, verso 1 nos dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto se lo dice eh, al patriarca Abraham. Vamos a dar cuenta nosotros entonces por qué es que le estaba pidiendo a Abraham ser perfecto, qué es lo que en realidad le estaba pidiendo que hiciera. Según la religión y según el comentario bíblico, ¿qué es lo que Dios le pedía exactamente en ese versículo al patriarca Abraham? Y nos dice el comentario de la palabra perfecto, que viene del plural teleios, que quiere decir acabado, completo, el que ha alcanzado la meta. Proviene del vocablo telos, que quiere decir fin, cumplimiento, límite. Interesante entonces cuando nos habla de la palabra o de lo que en realidad es eh, la palabra perfecto, es que nos está diciendo que el que es perfecto es el que ya está acabado, el que ya está terminado, el que ha llegado a la meta, a alcanzar la meta, el que está completo, el que no necesita adquirir más caracteres buenos igual a los que tiene Dios, porque si usted se fija, nos está diciendo que seamos perfectos como Dios es perfecto. Por lo tanto, nos está diciendo que debemos adquirir los caracteres que Dios tiene, los que han alcanzado la madurez, según lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 6. ¿Qué comida es el que come alguien que ya es un acabado espiritualmente, alguien que ya es un maduro espiritualmente? Según Hebreos capítulo 5, verso 12, nos dice: porque debiendo ser ya maestros, está diciendo, o sea, con el tiempo que ustedes tienen, con el trayecto que ustedes tienen, ya a este nivel ustedes deberían de ser maestros, le está diciendo el apóstol. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted se fija, es un llamado, especialmente para que el tiempo no pase en balde, para que cuando nosotros hemos estado por tantos años dentro del cristianismo, esto cambie, esto capacite nuestras vidas para poder servir a nuestro Dios. Si usted se fija, dice el apóstol Pablo, les dice, a este nivel, ustedes ya no deberían de ser niños tomando lechita, sino que un alimento sólido. Y cuando se refiere a un alimento sólido, hermano, nos está diciendo especialmente a las cosas, esas cosas que la Biblia menciona, que dice que son cosas ocultas, que nosotros no conocemos, esas cosas que el Señor tiene preparado. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, le decimos, Señor, enséñanos qué es lo que debemos de hacer, enséñanos tu voluntad, instrúyenos con tu Espíritu Santo. El Señor no tiene ningún problema, hermano, para poder oír esa oración. No tiene ninguno, porque Él quiere en realidad, quiere que nosotros nos capacitemos, que nosotros adquiramos raíces eh, para poder servirle. Entonces, viendo esto, introduciendo ya esto, podemos decir usted y yo que perfección es crecimiento espiritual, que cuando nosotros, el Señor nos pide que, que seamos perfectos, nos está diciendo que debemos adquirir ese crecimiento espiritual, que debemos de llegar a ser maduros espiritualmente. ¿Cómo podemos entonces ser maduros? ¿Cómo podemos usted y yo ser perfectos? La Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, cuando habla de la escritura, se está refiriendo a la palabra. Y entonces nos dice que esa palabra es inspirada y es inspirada por nuestro Dios y que es muy buena, que es muy útil para redarguir, para corregir, para que nosotros podamos ser instruidos en justicia. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea entonces que, si usted se fija, aquí está la palabra que estamos buscando, aquí está la palabra que nosotros estamos estudiando esta noche, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ya nos está diciendo que el hecho de adquirir la perfección, la madurez espiritual, es para capacitarnos para toda buena obra. Interesante. Ahora, ley del mundo, el mundo, como mirábamos antes, tiene diferentes conceptos referente a lo que es la vida. Y el mundo casi siempre nos dice que si alguien nos hace un daño, nosotros tenemos que regresárselo. Que si alguien nos provoca un malestar, nosotros tenemos que hacerle más malestar todavía. Pero no es eso lo que Dios nos pide. La palabra en Mateo capítulo 5, verso 38 nos dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mire que dice aquí el Señor Jesús hablando. Oíste que se te dijo una vez allá en el pasado, cuando el mundo era diferente, probablemente cuando no se había venido a revelar el carácter de Dios, cuando no se había venido a revelar a Dios mismo, que eso es lo que Cristo vino a hacer. Se te dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo hoy,
hoy. Pero yo os digo, ¿qué es lo que nos va a decir? Mire lo que dice el verso 39. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Que cuando alguien te pegue en una mejilla, tú vuélvele a regresar la otra. ¿Se referirá a eso, hermano? Está hablando del perdón, ¿sabe? Está hablando de que cuando alguien nos hace un daño, nosotros perdonemos. Este es el verdadero carácter cristiano, el aprender nosotros a perdonar. Ahora, ¿es difícil perdonar? Claro que sí. Lo primero que usted se tiene que poner a pensar es eso para que usted adquiera esa cualidad. El saber que es difícil perdonar, el saber que es bien complicado, pero que es necesario. Porque cuando nosotros hablamos del perdón, hermano, casi siempre andamos creyendo que el perdón es un beneficio para el perdonado, pero en realidad no es así. Cuando leemos en la Biblia, usted encuentra en la palabra de Dios versículos como este, que le debo la cita, pero que ahí está, estoy seguro que así es. Yo perdono, hablando Dios, dice, yo perdono vuestras transgresiones por amor a mí mismo. O sea que el Señor está diciendo, si yo no te perdono, entonces mi corazón se enferma. Yo soy el que, ¿qué pasaría con un Dios que esté lleno de rencor por todo lo que la humanidad ha hecho, por todo lo que el enemigo le ha hecho? ¿Qué pasaría? Simple y sencillamente sería un corazón enfermo. Y es por eso que el perdón, hermano, a quien le beneficia, siempre piénselo de esta manera, es a usted que perdona. Al perdonado no, el perdonado no siente nada porque usted lo perdone o porque no lo deje de o porque no le dé el perdón. Sería lógico, siempre lo he dicho de esta manera, sería lógico que nosotros no ofrezcamos el perdón. Si cuando miramos a aquella persona, nosotros decimos no le doy el perdón y ese sentimiento que nosotros tenemos le causará un dolor a la otra persona, pero no le causa ningún dolor, él no siente nada, nos puede ver, incluso hasta nos puede hacer una musaraña y nosotros todavía estaríamos más envenenados, pero al final, hermano, el perdón, el más agradecido cuando nosotros damos el perdón es nuestro corazón. Nuestro corazón. Es que es importante que usted aprenda esto esta noche. Seguimos. Se debe vencer el bien, dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 21. Se debe de vencer el mal con el bien. Así que es importante que pensamos el mal con el bien, que nosotros podamos aprender. Y esto, cuando nosotros damos el perdón a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha dañado, cuando usted y yo damos el perdón, hermanos, entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Esto acarrea pena, acarrea vergüenza sobre la persona. Acarrea ascua, dice el Proverbio capítulo 25, verso 22. Ahora, alcanzando esta perfección, que aquí en el capítulo 5 vamos a ver que Dios nos da un delineamiento de lo que en realidad tenemos que ir haciendo usted y yo para poder alcanzar el perdón. Capítulo 5, verso 40 dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mire que cuando nosotros los predicadores a veces repetimos este versículo y decimos, aquel que te pida la túnica, déjale tú también la capa. Pero aquí no está diciendo eso, hermano. Aquí está diciendo aquel que quiera ponerte a pleito, aquel que por las malas te pida la túnica, entonces dale tú también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él. No está diciendo aquel que le diga, por favor, señor, por favor, señora, ayúdeme con esto a llevarlo por una milla. No está diciendo eso, hermano. Aquel que te obligue. Muchas veces a nosotros los cristianos, cuando nos piden las cosas de buena manera, no hay ningún problema para hacerla.
Pero aquí no está diciendo el Señor, hermano. Yo no sé si usted había leído bien este versículo. Aquí no está diciendo aquel que te pida de buena manera, dale. Aquí está diciendo aquel que te pida de malas maneras, dale. Aquel que de mala forma, e incluso que te llame a pleito y te quiera quitar algo, no solo dale lo que te quiera quitar, dale más. Aquel que te quiera obligar a hacer algo que tú no quieras, dale más. Esto es la perfección, hermano. Esto es la perfección. Esto es la madurez. Muchos de nosotros tenemos que aprender hoy que el cristianismo es muy diferente a la ley del mundo. Mateo capítulo 5, verso 42 dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es importante esto, casi siempre cuando nos quieren molestar para algún préstamo, nosotros lo primero es que hay una incomodidad en nuestros corazones. Y lo primero que sale de la boca, a menos que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros, es no, es no. Pero aquí la Biblia nos está amonestando a que nosotros aprendamos la perfección, a que nosotros seamos maduros espiritualmente. Esta es la religión de Cristo. No dejar de hacer es hacer el bien. Y cuando hacemos el bien, el mal será expulsado. Yo no sé si usted hoy le dijera yo cómo es que podemos nosotros, un ejemplo de cómo podemos nosotros apagar un incendio, hermanos. Ninguno de nosotros utilizaría un reactivo, utilizaría algo que provoque más el fuego. O sea, ninguno de nosotros apagaría un incendio con gasolina, con gas. Ninguno de nosotros apagaría un incendio de esa manera. Se apagaría con un elemento, se apaga en la tierra, hermano, con un elemento diferente que se llama agua. No se combate fuego con fuego. Pero muchos de nosotros, los cristianos, queremos combatir el mal con mal. Y eso lo que termina haciendo es haciendo que el mal prospere. Cuando nosotros combatimos el mal con bien, con un elemento diferente del mal que es el bien, entonces las cosas tienen una cura. Es importante esto. Mateo capítulo 5, estamos leyendo este hermoso sermón del monte que el Señor dejó con el fin de poder aprender. 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire que aquí nos dice, cuando ustedes hacen las cosas buenas, como las hace Cristo, cuando ustedes hacen las cosas correctas, como las hace Cristo, ¿qué va a terminar pasando? Ustedes van a ser como vuestro Padre. Van a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces es importante que usted y yo aprendamos a agarrar ejemplos, no de los hermanos, no de la familia. Agarremos ejemplo de Cristo, hagamos lo que Cristo hacía. Y digo Cristo, hermano, porque Cristo es la mayor representación de Dios aquí en la tierra. Sus acciones están grabadas en los evangelios. Por ejemplo, que leemos. No hay forma en la que nosotros no podamos hoy adquirir el conocimiento para ser mejores cristianos. La palabra es buena. Es un instrumento valioso en el camino cristiano. Y el mayor ejemplo que tenemos usted y yo es Cristo Jesús. Dice el 46 del capítulo 5 que leemos. Porque si amad a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos?
Muchas veces no es difícil amar al que nos ama. No es difícil, hermano, que eso no tiene ningún mérito. Los méritos están en hacer aquello que es difícil hacer, aquello que es complicado. Es ahí donde nosotros en realidad mostramos el verdadero cristiano. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Vamos por las calles y cuando a veces me he fijado que llegamos a la iglesia y ni los hermanos de la iglesia saludamos, hermano. No le decimos que Dios lo bendiga, ni el buenos días. Hay algo importante en esto hoy. Tenemos que ir cambiando nuestra actitud, porque nuestra actitud es la que nos deja que nuestras iglesias se llenen, que nuestras iglesias puedan prosperar espiritualmente. Es importante que nosotros aprendamos a saludar, no solo a nuestros hermanos, porque el problema es que ni a nuestros hermanos saludamos, sino que saludemos a todo aquel que requiere. Cuando vamos por la calle, ¿qué nos cuesta decir buenos días a los vecinos? Decía una hermana, ¿qué nos cuesta decir que Dios lo bendiga? ¿Nos da a veces vergüenza ser cristianos, hermano? ¿Nos da a veces vergüenza representar a Cristo Jesús? ¿Nos da a veces vergüenza que nos identifiquen con un hijo de Dios? Yo creo que estas son las cosas que nos hacen ser perfectos. Estas son las cosas que usted y yo tenemos que ir aprendiendo, hermano, porque leer la Biblia y solo decir qué bonito está la lectura, qué bonito está lo que Dios nos enseña, y no ponerlo en práctica, es locura. Es locura. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza. Conclusión: sed pues vosotros entonces que perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Mire que después de todo lo que el Señor nos va enseñando en el sermón, hermano, que el Señor nos da, porque el que predicó hoy fue Cristo, porque lo único que estamos haciendo nosotros es sacando esta prédica y trayéndolo a la actualidad. El Señor entonces nos dice: sed pues vosotros maduros, sed pues vosotros buenos, misericordiosos, amorosos, perdonadores, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No nos damos cuenta nosotros que el cristianismo no se puede vivir como se vive las leyes del mundo, como se vive el mundo, hermano. Que el cristianismo es diferente. El mensaje del primer ángel nos insta a usted y a mí a darle gloria a Dios. Hoy la mayor recompensa que el pueblo de Dios puede dar es hacer que Dios sea glorificado. Cuando hablo de dar gloria a Dios, hermano, es que la gente reconozca, es que la gente dé un homenaje a Dios. Que las personas cuando reciban puedan decir gracias a Dios. Ahora, las personas necesitan recibir de Dios. El problema es que Dios no entra en este conflicto de manera activa, de manera personal. Para eso tiene a sus hijos, para que lo representen en esta tierra. ¿Y quiénes son los llamados entonces a hacer que el nombre de Dios sea glorificado? Usted y yo. Usted y yo. Cuando usted y yo hacemos el bien, la gente va a reconocer que hay un verdadero Dios en la tierra. Y que es un Dios bueno. Y que es un Dios misericordioso. Sed pues vosotros perfectos, según lo que nosotros vimos. Una religión práctica, y con esto voy terminando porque hoy es un día especial, día de testimonios, así que hoy tenemos tanto que darle gracias al Señor, tanto que poner en sus manos. Es no dejar de hacer, hermanos, sino hacer el bien. Muchas veces nosotros decimos: es que yo no le hago daño a nadie, que yo no salgo mejor de la casa, es que yo mejor no le hablo a la gente para que no piense mal de mí. No es dejar de hacer, hermano.
Muchas veces estamos equivocados, que creemos que cuando estamos sin movernos, sin hacer, estamos haciendo el bien. No. Si usted se fija, el bien tiene una estatura enana comparado con el mal que se mira gigante. Por todos lados donde nosotros vamos miramos el mal, miramos el sufrimiento, miramos el dolor. El problema es qué estás haciendo con los recursos que Dios ha puesto en tu mano. ¿Acaso Dios te dio para solo tu provecho? Te puedes aprovechar de ellos. Pero no acaso no Dios no te puso como mayordomo de sus bienes para que tú los administres. ¿Se te ha olvidado acaso? Pues que se confundió usted en el camino y creyó que de mayordomo es dueño. Hay que tener cuidado. Y se lo digo porque me estoy amonestando a mí mismo. Me estoy amonestando. Muchos de nosotros a veces se nos confunde el chip y llegamos a creernos dueños de algo que solo somos administradores. Con esto termino, con esta ilustración. En la India hay una persona que puso un restaurante, ¿sabe? Ustedes lo pueden buscar ahí no recuerdo cómo se busca en el buscador de Google. Y pues las porciones de comida que en su restaurante sobran, no las bota. ¿Sabe usted que en la mayoría de los restaurantes tienen como por norma botar la comida, no regalarla, botarla? A mí me pasó, yo trabajaba en 2 periodos, en 2 diferentes restaurantes y era prohibido botar la comida, aunque estaba en buen estado, había que botarla en el basurero. Esta señora dijo, no, no la voy a botar. Lo que abrió en todo su restaurante, puso un refrigerador afuera y las porciones de comida las deja ahí para que las personas que salen de la calle y que tienen necesidad puedan ir a abrir el refrigerador y agarrar su porción de comida. Esto ha llevado a hacer, por lo menos hasta donde estudié yo el proceso, a ser una de las grandes cadenas. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que sembramos, la Biblia dice, también vamos a cosechar. La bendición de Dios alcanza a este tipo de personas. Entonces, la norma del juicio, ¿cuál será, hermanos? Según lo que nos dice Mateo capítulo 25, verso 32. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Solo hay una forma de poder glorificar a Dios. Según lo que nos dice el rey Salomón en 1 Reyes 3, 8-60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es vuestro Dios y que no hay otro. Sean pues perfectos vuestros corazones para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Termino diciéndoles, hermanos, tenemos una gran misión que hacer este día domingo, esperando en el Señor que Dios pueda darnos la oportunidad de representarlo bien en la tierra, que podamos ser instrumentos de sus manos. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios siempre pueda darnos la oportunidad de poder ser instrumentos en sus manos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan una buena noche esta